Bueno, pues nada, vamos a continuar con la segunda ponencia que me toca a mí sobre el lenguaje de los pájaros o la cábala fonética. Un tema interesante, no sé si decir que desconocido por el gran público en general, no estoy seguro de si se conoce mucho o no, porque es algo que a veces se escucha, pero vamos a ver lo que es el lenguaje de los pájaros, porque además se suena muy sugerente, ¿no? Suena como muy poético. Entonces, vamos a hablar del tema. Un segundo. Bien, en primer lugar, comentar que cuando se habla del lenguaje de los pájaros, hay como diferentes significados que se le da a eso, ¿no? Se le da a esa expresión, a esa forma de hablar del tema. Vamos a ver un par de ejemplos de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, comentar que para entender el lenguaje de los pájaros hay que entender que el lenguaje como tal es la forma casi prácticamente máxima, ¿no? de comunicación en el ser humano, aunque en realidad todo es lenguaje. O sea, hay muchas criaturas, muchos seres vivos que, bueno, prácticamente todos se comunican de alguna manera entre ellos e incluso con otras especies y, bueno, pues la comunicación y el lenguaje, hablar de comunicación del lenguaje es exactamente lo mismo, evidentemente. Decía un autor experto en sufismo, William Chittick, que el lenguaje, leo textualmente, que el lenguaje en sí pertenece al reino imaginal. Y ahora explicaremos qué es esto. Dado que combina significados inteligibles, es decir, significados espirituales que no se pueden asir, que no se pueden decir, los combina con sonidos, dando lugar de este modo al discurso significativo. ¿Qué significa todo esto? Bien, en primer lugar, decir que los dos grandes elementos o no elementos, sino aspectos, en cierta manera, de lo que es la creación y lo que no es creación como tal, todo lo que podemos llamar el absoluto, la divinidad desplegándose, latiendo, contrayéndose, todo ese proceso de la manifestación y la no manifestación, precisamente tiene estos dos aspectos, manifestación y no manifestación. Dicho de otra manera, lo oculto y lo manifiesto. Entonces, cómo se viabiliza o cómo aquello que está oculto, que es la realidad del espíritu. Cuando se define tradicionalmente el espíritu, estamos hablando de que el espíritu no se puede definir de ninguna manera. Es el origen de todo, es el centro de todo, es desde donde emana absolutamente todo, porque realmente lo es todo y lo permea absolutamente todo. Y lo penetra, e insisto, lo es y lo somos también. Entonces, ¿cómo se manifiesta o cómo podemos decir que se da ese paso entre lo no manifiesto a lo manifestado, al mundo, a lo que somos y a lo que es el mundo en el que habitamos? Bueno, pues es lo que es como una decantación, entre comillas, es la manifestación de lo que se puede llamar el símbolo. Si nos metiésemos un poquito más en tema metafísico, hablaríamos del logos, que es como un puente. Logos significa palabra, la palabra como tal es una delimitación, es una concreción, una precisión de un contenido del espíritu. Si entendemos el espíritu que no tiene forma como un gran océano informe de presencia, a través de lo que podemos llamar un movimiento propio del espíritu, que sería ese logos, esa palabra donde toman forma todas las cosas, y nosotros somos parte de eso. Y esto es lo que se llama lo que es el símbolo, es decir, toda la realidad, toda la creación más bien es símbolo, es imagen, tiene significado. ¿Qué sería el símbolo entonces? Para poder comprender el tema del lenguaje de los pájaros es necesario saber lo que es un símbolo. Bien, un símbolo podemos decir que es lo espiritual hecho forma. Es en parte espiritual y en parte sensible, en parte material, y eso quiere decir que no es ni puramente espiritual ni puramente material, ¿no? No tiene ni forma, o sea, no es ni puramente abstracto ni puramente material. Y entonces está, digamos, entre dos realidades. Es lo que se llama un interregno, es decir, una realidad intermedia que precisamente por ser una realidad intermedia es intermediación, es puente entre ambas. Al decir alquímico, hay un axioma que dice que hay que espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Eso es lo que hace el símbolo. El símbolo, por tanto, es toda la creación, o sea, todo es simbólico, todo es aparición divina y por tanto es presencia y hacer presencia del espíritu en la manifestación. Entonces, para poder ver todavía mejor lo que es el símbolo, nos gusta mucho trabajar con las etimologías porque esto también es digamos, forma parte de la ciencia tradicional y como vamos a ver tiene que ver mucho también con el lenguaje de los pájaros, que también se le llama el lenguaje verde, luego veremos por qué.
La palabra símbolo proviene del griego símbolon y viene a significar contraseña, contrato, señal, emblema. ¿A qué se refiere? Bien, pues contraseña de qué, ¿no? Emblema de qué. En la antigua Grecia, una forma en parte de hermanamiento o de concretar un pacto, había unas monedas que eran los símbolon, unas monedas que se partían por la mitad, o en varias partes, si había más partes dentro de un pacto, del pacto del tipo que fuera, un pacto importante, evidentemente, un trato importante, donde, como digo, hay una especie de hermanamiento o una ligazón, una conexión entre una serie de personas haciendo algo concreto, en la que llegan a un trato, entonces se partía esa figura, el símbolo, se partía esa moneda y entonces cada cual se quedaba con una parte. Y era una contraseña, era una señal de hermanamiento, cosa que en órdenes herméticas posteriores y en muchos lugares cierto tipo de saludos, cierto tipo de palabras se llaman contraseñas que son para reconocerse. Pues el símbolo sería eso, por un lado. Pero por otro lado, el símbolo, más bien lo que significa, que también proviene de símbolon y symbalein, que symbalein sería reunir, juntar, vamos a lo mismo, nos está hablando de precisamente una realidad intermedia, la reunificación. El símbolo reunifica lo espiritual con lo material. Lo reunifica y por tanto le da un significado y una presencia espiritual y todo pues queda como sublimado, podemos decir. Así que la etimología nos habla de una función mediadora, nos habla de una función unificadora, y de lo material espiritual que se unifican, lo que la palabra sería religare, ¿no? Religare, religación, que de ahí viene la palabra religión, por cierto. Religare es volver a unir aquello que estaba separado. Que por cierto, como dato, el antónimo de symbalein, de juntar, unir, es diabolein, o diabalein, mejor dicho. Diabalein, que sería lo diabólico, por eso el diablo es el separador, ¿no? En la tradición cristiana significa eso, el separador, el que desune. De hecho, es el que desune aquello que estaba unido. Entonces, pues ya vemos aquí el contraste de una cosa con la otra. Bien, pues también hay que decir que la visión del símbolo y la interpretación del símbolo, porque por un lado podemos hablar de que el símbolo lo es absolutamente todo y es cierto, pero por otro lado, también el ser humano, como imitación del macrocosmos, que crea imágenes, que crea seres existentes, que son una realidad simbólica, pues el ser humano también crea símbolos, creamos símbolos. Entonces todas las tradiciones, los mitos, los rituales, los templos, como por ejemplo luego también nos hablará Ángeles, o también, como ha comentado largamente Gaspar, ¿no? en la anterior ponencia, en la que, bueno, pues música, correspondencias con símbolos o con realidades universales, con las divinidades, etcétera, pues siempre hay una visión de uno mismo, ¿no? Que en cierta manera se sublima, se espiritualiza. Es la espiritualización de la mirada cuando uno realiza el camino espiritual. Y entonces su mirada se va espiritualizando y ve más allá de las formas aparentes. Entonces ahí ve la realidad simbólica y no únicamente la cosa fija. Entonces, ya que tenemos una pequeña definición de lo que es el símbolo y su etimología nos acaba de aclarar lo que es y cómo puede funcionar, sobre todo su función de religación, de unificación, pues vemos entonces lo que las palabras de Chittick como mundo imaginal o como reino imaginal, el lenguaje imaginal sería de la imaginación creadora, sería de esa capacidad que tenemos precisamente de simbolizar la existencia, simbolizar lo que percibimos y simbolizarnos a nosotros mismos. De hecho, voy a decir más todavía, de hecho, en cierto modo, la realidad en nosotros intermedia, en nuestra constitución interior, sería, pues tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O somos un conjunto de cuerpo, alma y espíritu, esa tríada tradicional que siempre se menciona para hablar del ser humano. Pues el alma sería el lugar simbólico, donde se despliegan, a caballo entre el espíritu y la materia, se despliegan todos los contenidos que uno ha ido trabajando y moldeando en cierta manera y viabilizando cuando hace el camino espiritual, ¿no? El moldear o esculpir, construir alma, ¿no? Sería esto. Entonces, el lenguaje también forma parte de esto. El lenguaje es un reino simbólico y entonces tiene que ver con el hallazgo de significados, la expresión de los significados y por tanto ahí está la verdadera comunicación. Por tanto, ya tenemos una noción de lo que es el lenguaje. De hecho, en las tradiciones, sobre todo religiones del libro, se suele decir que el universo se representa como un libro en sí mismo. O sea, el universo es un libro, también se considera un discurso divino, entonces sería un discurso divino que queda plasmado en el libro
Y entonces ese libro, que es el universo, todas las palabras de ese libro, por cierto, un libro que no es limitado, que no es un libro que tiene un comienzo y un final, sino que es un libro que se está escribiendo constantemente, todo el tiempo. Pues bien, el ser humano que tiene anhelo espiritual, que realiza el camino espiritual, que alcanza la iniciación, lo que va también descubriendo son dos cosas. Una, aprende a leer el libro de la creación, es decir, conoce, en el sentido más espiritual del término, lo que se llama, por ejemplo, gnosis o arif, o bueno, tiene varios nombres, ¿no? Ese conocimiento esencial de las realidades divinas. Y esa es la lectura del libro, el conocimiento esencial de la realidad, esto por un lado, y luego por otro también se autorrevela a uno mismo, es decir, se autodescubre, se hace transparente y descubre qué palabra del libro es uno mismo, conoce su lugar. Teniendo la conciencia dormida, el ser humano en su estado de dormidez interior, pues es como que somos una palabra más o menos mal escrita, con faltas ortográficas, y entonces hay que hacer una reordenación del alma, que la conciencia, que es lo que realmente somos, aflore, y así de este modo descubriremos qué palabras somos y cuál es nuestro lugar, en qué párrafo y en qué capítulo estamos del libro de la creación. Ya vemos aquí entonces que el lenguaje está muy presente, incluso en la representación de la creación, del universo, de la creación, como un lugar simbólico y un lugar donde se expresa el discurso divino en forma de libro, ¿no? De concreción. Bien, pues entonces, ¿qué es el lenguaje de los pájaros? Porque claro, ya hemos hablado del lenguaje, que incluso se entiende divinalmente, que es un libro, que es un discurso, y aquí entra el tema de las aves, ¿no? Bien, en las aves, el símbolo de las aves coincide universalmente, más o menos. De hecho, el simbolismo de las aves, por un lado, como es una criatura que vuela, pero al mismo tiempo también pisa la tierra, entonces es la unión del cielo con la tierra, es la unificación. Aquí ya tenemos de nuevo el religar, ¿no? El volver a unir. Entonces une el cielo con la tierra. Y por otro lado también, al poder volar, tiene la visión elevada, es decir, tiene la visión amplia, lo puede ver todo, puede encontrar los verdaderos sentidos y significados de todo lo que hay, todo lo que existe. Entonces, eso también le convierte en mensajero de los dioses. No es casualidad que se representen a los ángeles tradicionalmente con alas. No es que tengan alas de verdad, porque son fuerzas que no tienen una forma definida, por lo general. Las alas representan precisamente ese alzar el vuelo, esa capacidad de poder llegar hasta la divinidad y al mismo tiempo poder venir o bajar, entre comillas, para poder entregar el mensaje divino. Por tanto, el ángel, que además etimológicamente significa mensajero, el ave es un mensajero de los dioses y además es el que enseña, ¿no? Es el que da una enseñanza, el que trae ese conocimiento. Entonces las aves, en definitiva, significan el espíritu que se revela. Y además, por otro lado también, nos habla de la armonía, nos habla incluso de la resonancia, el canto de los pájaros mismamente, ¿no? El canto, el sonido melodioso, el sonido armonizado, esa danza del sonido mismamente, pues también nos habla de lo que son las aves de por sí. Y también de la profecía, ¿no? Porque si tienen la visión elevada pueden ver lo que hay, pueden ver lo necesario, pueden ver todo lo que es. Y entonces a partir de ahí hay una sabiduría. La profecía no es adivinar, la profecía no es ver el futuro, la profecía es conocimiento directo, la profecía es ver las posibilidades, es entonces una experiencia directa de lo que es la divinidad misma, en cierta manera. Por eso los profetas son iniciados, no son adivinos, ¿no? Ni nada de esto. Bien, pues entonces tenemos el simbolismo de las aves y de hecho cuando hablamos del lenguaje de los pájaros, el uso propio del lenguaje de los pájaros ya hablaríamos entonces de que es el lenguaje del espíritu. Es el lenguaje que habla la propia realidad y que el ser humano puede aprender para conocer en profundidad ontológicamente lo que es toda la realidad. Eso sería el lenguaje de los pájaros, en definitiva. Sería hermenéutica espiritual, interpretación espiritual, que luego ya haré algún comentario sobre esto, porque antes quiero comentar mitológicamente cómo las aves y el lenguaje de los pájaros están presentes en varias mitologías. Con permiso. Entonces, en la mitología, ¿no? Nos encontramos
Ya de entrada, si vamos al chamanismo de Asia Central, que es el que es, digamos, es más original en el sentido de antiguo y que se conoce más y se ha estudiado. De hecho, la propia palabra chamán proviene de Asia Central. Estamos hablando desde Siberia, pasando por las zonas del centro del continente eurasiático, por eso se llama Asia Central, llegando hasta Mongolia. Hay toda una serie de culturas que comparten muchos lazos en común, y que el chamán, que precisamente el chamán es el mensajero de los dioses, es el sabio, el sacerdote, el que cura, el que enseña, el que protege a la comunidad, tiene muchísimas funciones importantes. Entonces, en el chamanismo, el chamán ha de hablar el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros implica aprender el lenguaje de lo divino. No es solamente el Yggdrasil, este árbol sagrado de la cosmogonía nórdica, el que habla de la constitución de toda la realidad, de los diferentes niveles de mundos. No es únicamente la explicación del árbol ahí, sino que en las comunidades chamánicas de hace miles de años, pues la noción del árbol como una representación del mundo, donde lo más alto está pues la divinidad suprema, que se llama Tengri, tiene diferentes nombres, pero se suele llamar Tengri, que es el cielo, sencillamente es el cielo. Pues claro, como es un árbol, ¿quiénes habitan los árboles generalmente? ¿O cuáles son las criaturas por excelencia que habitan los árboles? Los pájaros, las aves. Y por tanto, conocer a las aves o hablar su lenguaje es hablar el lenguaje divino, porque habitan en lo más alto además de el árbol y están muy próximos a las divinidades en general. Entonces, lo dicho, en el chamanismo es aprender su lenguaje, imitar su voz, es decir, imitar cómo hablan, su musicalidad, ¿no? Conocerla, hablarla, armonizarse, entrar en resonancia con la divinidad. Entonces, equivale a poder comunicarse con el más allá y con los cielos. Esto por un lado. Luego también tenemos diferentes ejemplos en la tradición griega. En la religión griega, por ejemplo, es muy conocido el caso del oráculo de Delfos, ¿no? Las Pitias, que bueno, también la leyenda dice que ahí nace Pitágoras, de hecho su nombre vendría de ahí, Pitágoras, Pitia, la serpiente que es clarividente, es toda una leyenda donde está Apolo de por medio, y bueno, total, el lugar de Delfos se consideraba que era el centro del mundo, y la leyenda de cómo se sabe que es el centro del mundo es que Zeus envía a dos aves que las dos busquen el centro del mundo. Y entonces las dos chocan con sus cabezas cuando llegan a lo que es el recinto de Delfos, y por tanto ahí se funda Delfos, que además tiene pues esa piedra que es el ónfalos, el ombligo, que es el ombligo del mundo, el centro del mundo. Hablaríamos entonces de los orígenes. Las aves conocen los orígenes y además informan a los dioses o sirven a los dioses para conocer los orígenes y para también entregar su mensaje. Vamos aquí enlazando entonces que el lenguaje de los pájaros es algo que va de ida y de venida, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Tenemos entonces otro ejemplo, otro gran oráculo, aparte del de Delfos, es el de Dodona. Dodona, que es otra región griega, donde además estaba justo al lado de un bosque sagrado para los griegos, que era el bosque de Dodona, y allí había un oráculo en el que hay dos versiones de cómo surge. Las dos coinciden en que sería como de raigambre egipcia, porque está una versión de Heródoto, del historiador griego, en el que una sacerdotisa egipcia de Tebas, la ciudad de Tebas, viaja hasta Dodona con los fenicios y allí tiene una serie de revelaciones y funda un oráculo en honor de Zeus, ¿no? Otra versión más mítica habla de dos aves, dos palomas negras, en este caso dos palomas negras que buscan lugares para realizar o para crear oráculos. Una se queda en Egipto, en una zona que se llama Sigua, y la otra llega a Dodona. Y cuando esa paloma se posa sobre la zona de Dodona, habla a sus habitantes con perfecta voz humana y les indica que ahí hay que fundar un oráculo. Y la forma en que luego las sacerdotisas del lugar, que eran, pues, igual que las Pitias de Delfos, también pues realizaban oráculos, se llamaban Peléades. ¿Por qué Peléades? Porque significa paloma. Y entonces, ¿qué hacían, no? En estos oráculos? Pues lo que hacían, había dos formas de hacer oráculo. Una era escuchando los sonidos de las ramas de un árbol sagrado que estaba consagrado a Zeus, era un roble, y ese árbol vibraba, sino que con los vientos y los movimientos que tenía de por sí, pues hacían interpretaciones. Y luego había otra que era
fijarse, observar el movimiento de las palomas al vuelo y también cómo se movían y cómo también se cantaban, ¿no? Y a partir de ahí se hacían también los oráculos. Entonces vemos que generalmente la observación de las aves era una forma de obtener algún tipo de conocimiento, de leer no el futuro, sino las posibilidades de lo que se puede dar. Entonces esto era pues también en cierta forma leer el lenguaje de los pájaros. Y menciono adrede el tema de Dodona, no solo como un lugar fundacional, porque aquí enlaza con otra leyenda importante que nos sonará a todos, que es la de Jasón y los argonautas, que van en busca del vellocino de oro. Y es que hay un detalle muy curioso. Para quien no lo conozca, muy rápido, pues Jasón es un héroe que se junta con otros grandes héroes de la mitología griega y realizan un viaje en busca del vellocino de oro. El vellocino es, digamos, la piel una piel de cabra. Entonces es un objeto especial, un objeto sagrado, y van a buscarlo. Y entonces, cuando se construye una barca, que se la piden a un ingeniero que se llama Argos. Entonces, él construye la barca, este ingeniero, para que se pueda hacer el viaje por mar, porque los griegos y el mar siempre han tenido una grandísima relación. Entonces, el simbolismo del mar de por sí es muy importante, y vemos que en esta leyenda van con un barco viajando, igual que en la Odisea también pues viajan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este barco en concreto, con el Argo? Y los argonautas, que son los que viajan en el Argo, pues que Atenea, ayudando al ingeniero, al constructor de barcos Argos, lo que hace es construir un mascarón de proa. El mascarón es esta figura que se ponía antiguamente en las proas de los barcos para pedir protección y demás, y guía en el viaje marítimo. Hace un mascarón de proa que está hecho con madera del Dodona, del bosque Dodona, y que habla, literalmente los pone el mito, el lenguaje de los pájaros, es decir, tiene el conocimiento. Y además aquí hay una referencia muy curiosa, porque resulta que la cabeza de este mascarón de proa, la cabeza es de cabra, igual que la del vellocino, el vellocino de oro, que es la piel. Entonces vemos aquí unas correspondencias, unas resonancias, y de que el barco tiene el conocimiento, ese mascarón de proa, también para poder guiar hasta el lugar de su propia resonancia, de su propia semejanza, resonancia-semejanza, ¿no? Bien, pues un ejemplo más de lo que es ese lenguaje de los pájaros y de lo que es todo esto. Y aquí no queda la cosa, porque por ejemplo, la misma Atenea, que siempre está muy presente, porque Atenea es la sabiduría, Atenea es una de las representaciones junto a Hermes de la sabiduría, del conocimiento supremo, se puede decir, ¿no? Conocimiento divino por excelencia. Entonces, en el caso de Atenea concretamente, también otra cosa que hacen otro mito es que a Tiresias, que era uno de los grandes profetas legendarios, ¿no? Que era ciego simbólicamente quiere decir que tiene visión interior y por tanto conoce también la realidad, tiene un conocimiento muy profundo. Es Atenea el que le da también el don de hablar el lenguaje de los pájaros, y por tanto por eso tiene el don de la profecía. Y en el caso de la misma Atenea, pues también ella va acompañada de una lechuza, que además es el símbolo que se utiliza en la filosofía para representar a la propia filosofía, que es un conocimiento nocturno, porque Atenea es una diosa de la noche también. Pero ¿nocturno en qué sentido? Pues de las profundidades, de aquello que entre comillas es lo oscuro, pero no lo oscuro negativamente, sino lo oscuro de lo profundo, aquello que hay que buscar la luz en esa oscuridad para traerla de vuelta o para recuperarla, y entonces ahí se da precisamente la luz, la iluminación, ¿no? Entonces vemos aquí que constantemente, luego tenemos en la mitología escandinava, nórdica, que Odín o Wotan, que sería como el Zeus pero de los nórdicos, tiene dos cuervos a su servicio, que los envía por todo el mundo para que lo vean todo y luego le traigan las noticias de lo que sucede en el mundo, y por tanto siempre tiene una visión total, Odín, de lo que sucede en el mundo. Y la mitología celta igual, o sea, los pájaros representan generalmente conocimiento profético, a veces si son cuervos, depende del tipo de vuelo que hacen los cuervos, sería un vaticinio, un mal augurio, que de ahí viene también los augures, ¿no? Que también observaban lo que los pájaros, cómo volaban y lo que hacían, y entonces a partir de ahí sacaban una conclusión. Por ejemplo, la fundación de la ciudad de Barcelona en España, pues también tiene un mito, o bueno, una forma de explicar el origen del lugar, que tiene que ver con un vaticinio de los augures. Así que constantemente está presente. Y luego también en el sufismo de hecho hay un libro, porque para los sufíes
el esoterismo del Islam, por decirlo rápido, el lenguaje de los pájaros es un lenguaje, el lenguaje de los ángeles, es un lenguaje místico. Y hay una obra de Farid Attar del siglo XIV que se llama El lenguaje de los pájaros o La reunión de los pájaros, que es un compendio de poesías y de historias de pequeñas leyendas que en su conjunto pues habla también del simbolismo propio de las aves y de lo que es el lenguaje de los pájaros, que es un lenguaje místico, lenguaje espiritual. Y por último, de lo que repaso aquí como las mitologías que hay, porque así nos contextualizamos mejor para cuando luego hablemos del lenguaje de los pájaros como tal, es que en el judaísmo se dice que la sabiduría de Salomón, sabio entre los sabios, se debe a que habla el lenguaje de los pájaros, que era el que se hablaba en el paraíso. Ya con esto nos hacemos una idea de que es el lenguaje divino. De hecho, el lenguaje de los pájaros, ¿qué sería? Pues lenguaje divino o de los dioses, también llamado el lenguaje de Pitágoras, el lenguaje secreto, el lenguaje verde, el argot también se le llamará, que veremos el ejemplo ahora. Entonces, estamos hablando sencillamente de lo que es la interpretación espiritual, como decía al comienzo. Es decir, la capacidad del ser humano, en tanto asume el compromiso espiritual y comienza a caminarlo y a realizarlo, su mirada se espiritualiza y así de este modo va llegando a diferentes significados, va descubriendo, va revelando, develando, más allá de las formas aparentes, los secretos del ser o los misterios del ser. Y a partir de ahí entonces su alma también se va elevando y va viendo pues un desarrollo interior. Y entonces la lectura de la creación, el conocimiento de la creación se va dando, ¿no? Bien, hay un caso que es como el más célebre, en cierta manera, al menos en la actualidad, en la modernidad, en los últimos 100 años aproximadamente, en el que se habla de la lengua verde o del lenguaje de los pájaros, que es a través de un autor que no sabemos quién fue realmente, hay muchas teorías, pero tampoco tiene mucha importancia. Es un alquimista que se llamaba Fulcanelli, francés. Estamos hablando de entre el siglo XIX y XX. De hecho, publica dos obras. Una es El misterio de las catedrales y la otra es Las moradas filosofales, que al fin y al cabo es un compendio, un gran ejercicio del lenguaje de los pájaros, en el que habla del símbolo de las catedrales en su primer libro, El misterio de las catedrales, y luego también habla de diferentes simbologías en diferentes zonas de Francia y casas y diferentes, incluso también historias, extrae diferentes conclusiones simbólicas y ahí vemos que el lenguaje verde o el lenguaje de los pájaros está muy, muy presente. Entonces, Fulcanelli es un autor alquimista tradicional en el que hace un gran ejercicio de interpretación simbólica espiritual, utiliza el lenguaje alquímico también, que es un lenguaje simbólico, evidentemente, y entonces así pues va revelando, va dando a conocer los conocimientos sagrados en clave alquímica, pero que la práctica que él realiza pues es universal, porque el lenguaje de los pájaros no obedece a épocas ni a lugares concretos, sino que es, como decían los judíos, el lenguaje que se hablaba en el paraíso. Bien, Fulcanelli, por cierto, él se basa en buena medida a un autor que este sí que es, creo que bastante desconocido, que es Grasset Dorset, otro francés, que hacía aproximadamente unos 100 años atrás, más o menos, en el siglo XIX, él también escribe una serie de artículos y compendios, al final compendia también libros y demás, en donde interpreta textos alquímicos y también heráldicas esotéricas francesas, y entonces ahí va haciendo interpretaciones lingüísticas, ¿no?, del lenguaje de los pájaros, y es lo que vamos a explicar ahora, que es esto del lenguaje de los pájaros. Bien, el lenguaje de los pájaros, para poder comprenderlo en la clave que nos ofrece Fulcanelli, os lo voy a leer literalmente porque lo que dice está muy bien concretado, ¿no? Dice Fulcanelli lo siguiente, dice: sí, la lengua, instrumento del espíritu, vive por sí misma, aunque no sea más que el reflejo de la idea universal. Nosotros no inventamos nada, no creamos nada, todo está en todo. Nuestro microcosmos no es más que una partícula ínfima, animada, pensante, más o menos imperfecta del macrocosmos. Lo que creemos descubrir por el solo esfuerzo de nuestra inteligencia existe ya en alguna parte. La fe nos hace presentir lo que es. Por cierto, fe entendámonos como experiencia directa, no como creencia sin más. Es una experiencia directa. Por tanto, la fe nos hace presentir lo que es. La revelación nos da de ello la prueba absoluta. A menudo flanqueamos el fenómeno, léase milagro, sin advertirlo, ciegos y sordos.
Cuántas maravillas, cuántas cosas insospechadas no descubriríamos si supiésemos disecar las palabras, quebrar su corteza y liberar su espíritu. La divina luz que encierra. Es ella, el lenguaje de los pájaros, esta lengua suprema, es ella la que enseña el misterio de las cosas y descorre el velo de las verdades más ocultas. Me parece una definición muy bonita también de lo que es el lenguaje. Entonces, él opera, su lengua verde es muy lingüística en este caso, ¿no? Aúna el simbolismo, el conocimiento del símbolo con la pronunciación de las propias palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un pequeño problema entre comillas, porque él como francés habla su lengua verde, su cábala fonética, que lo vamos a definir ahora con un ejemplo, vamos a ver que obedece a la pronunciación francesa. En inglés también se podría hacer. En castellano quizá como hablamos tal cosa escribimos y hablamos igual, no cambia la pronunciación a cómo se lee y se escribe. Entonces quizás un poquito más difícil en algunos casos operar con ese tipo de lengua verde de cábala fonética. ¿Qué sería esto de la cábala fonética? La cábala fonética tiene que ver con lo que se conoce en lingüística como homofonía y asonancia. Dicho más fácilmente, que dos palabras que se pronuncian igual o incluso se escriben igual, pero que tienen diferente significado, pero que pueden guardar alguna relación o puede haber, entre comillas, juegos de palabras que nos hablen de otra cosa. Entonces sería como un lenguaje críptico que hay que revelar, que hay que conocer y que solo los iniciados pueden hacerlo. Esto, por ejemplo, la alquimia también ha jugado mucho con eso, ¿no? Para los mensajes encriptados, pues llevar a otros sitios para aquellos que conocen el lenguaje este espiritual. De hecho, la designación del lenguaje verde, que lo he dicho varias veces, vamos a ver dos ejemplos, con la propia designación del lenguaje de los pájaros, es que Fulcanelli, y creo que también Grasset Dorset, no estoy al 100% seguro, pero seguro que Fulcanelli dice varias veces lenguaje verde, y dice, ¿qué es esto del lenguaje verde, no? ¿Por qué lenguaje verde? Bien, pues nos vamos al francés y pido disculpas a los que sepan francés y de paso a los franceses porque no sé francés y lo pronuncio fatal. Pero si decimos lengua verde en francés, sería algo así como langue verte. Langue verte, que se parecería en homofonía o en asonancia, es decir, en similitud, con langue vérité. Es decir, langue verte, langue vérité. Tiene muchas correspondencias sonoras y por tanto sería la lengua verdadera. Langue vérité, lengua verdadera. Lengua verde, lengua verdadera. Ya vemos que en castellano no podríamos hacer eso, pero sí que podríamos hacerlo en francés, en este caso, con langue verte y langue vérité, pero aquí no queda la cosa, porque el lenguaje verde no únicamente opera con esa cábala fonética, esto es cábala fonética, ¿no? Es decir, esas correspondencias sonoras, la ortografía es lo de menos, lo importante es cómo suena, de hecho se dice incluso que era lenguaje de trovadores, también por otro lado, y medieval, y entonces el verde, o sea, no es únicamente el cómo suena, sino el significado del color verde, porque recordemos que estamos hablando, en el caso de Fulcanelli, del lenguaje simbólico de la alquimia. Muy brevemente, porque si no me desvío demasiado y no sé cuánto tiempo me quedará de la conferencia para no extenderme mucho, pero la cuestión es que el color verde es un color que además tradicionalmente tiene un significado ambivalente. Hay algunos colores que son como fijos en su significado. ¿Fijos en qué sentido? Pues que el blanco, por ejemplo, generalmente habla de la pureza del espíritu, de la luz, y esto lo vamos a encontrar en todas partes. Pero, por ejemplo, el color verde o el color negro, hay una ambivalencia, incluso a veces aparentemente contradictoria, en sus significados. Y este es el caso del verde, porque el verde, por ejemplo, es un color que transmite o nos está hablando del fruto inmaduro, de la inmadurez, que significa potencialidad. Aquel fruto que está verde potencialmente será un fruto maduro y estará preparado para comerse, ¿no? Estará completo. Entonces sería un color del inicio del camino. Pero al mismo tiempo es también el color de la consecución del camino. Sería ese color. ¿Por qué? Bueno, pues vemos que en el mismo lenguaje alquímico hay un elemento que se llama el vitriolo, que tiene muchísimos significados, y precisamente en ese juego con las palabras hablaríamos incluso de aceite de oliva, pero en un sentido simbólico, y de qué significaría eso. Hablaríamos de muchas cosas, pero uno de los nombres que recibe este vitriolo, que es como la sublimación en una serie de procesos alquímicos, que son procesos espirituales internos, daría como resultado este vitriolo, que sería como
una espiritualización de uno mismo, dicho muy mal y muy brevemente, porque sería ya meterse en muchas historias. Pero se le suele llamar, dice el mismo Fulcanelli, esmeralda, que es de color verde, esmeralda de los sabios. Entonces el color verde ya está hablando de la consecución de un trabajo realizado. Y además la esmeralda, y no es coincidencia, la esmeralda es la pieza, o mejor dicho, no me saldrá la palabra, bueno, el metal precioso, la piedra, el mineral precioso, con el que se talla el grial. El Santo Grial está hecho de esmeralda, que además está hecho de la esmeralda de Lucifer. Cuando cae Lucifer llevaba o tenía incrustada una esmeralda en la frente, se le cae y con eso se talla el Santo Grial que contiene la sangre de Cristo. Lucifer, aquí se juntan, digamos, los dos extremos de la realidad, los dos extremos de la creación, que son realidades, en realidad todo es unidad, todo tiene que ver con lo mismo, pero el grial sería el lugar de encuentro entre lo alto y las profundidades, y entonces sería el lugar de conocimiento, de vida y vivificación. Santo Grial también tendría aquí mucho que decir, pero nos quedamos con este detalle que entonces la lengua verde nos está hablando también de lo potencial y de lo completo, nos habla de la completitud de la realidad. El color de la inmadurez de lo potencial y de lo completado, ¿no? Y luego también está Jadir el Verde en el sufismo, que es un maestro espiritual máximo, es decir, de los más elevados, es uno de los polos del universo, tiene hay una serie de cosas. Hicimos un podcast en su momento precisamente sobre Jadir el Verde, en Sendero a la Nada. Y bueno, pues entonces vemos que hay unas correspondencias, por un lado, fonéticas, cabalísticas, que se pueden encontrar, y luego por otro simbólicas. Y siempre funciona así, funciona de esta manera. Un ejemplo más, de Fulcanelli. Habla también para designar lo que es el lenguaje de los pájaros, este lenguaje verde verdadero, del argot. ¿A qué se refiere él? Bien, como en su obra del Misterio de las Catedrales se centra sobre todo en catedrales góticas, él se hace un ejercicio de lengua verde lingüístico con estas palabras. Volvemos al francés. Claro, porque si nosotros decimos, Fulcanelli, que el arte gótico es el argótico, es lengua argótica, vale, sí, podemos intuir más o menos que tienen relación, pero es que claro, en francés es como realmente se encuentra esa cábala fonética. El arte gótico, él dice que etimológicamente y en lengua de los pájaros sería, en francés, arte gótico sería algo así como art gothique, y argótico de los argonautas sería el argotique. Prácticamente se pronuncian igual. Entonces, el argótico, en la lengua que hablaban los héroes que navegaban en ese barco, que a su vez también el mascarón de proa que habla el lenguaje de los pájaros, todos ahí son sabios, que conocen, y entonces el arte gótico sería pues un lenguaje por sí mismo, o estaría expresando ese lenguaje sagrado en sus símbolos que están plasmados en toda la catedral. Hace referencia a que es un lugar sagrado, como luego nos contará Ángeles en su ponencia. Aquí también vemos, por cierto, una poética, ¿no? Es decir, esto ya también lo veremos a continuación con la conferencia de Iván, en el que estamos hablando de poesía, de danza de símbolos, de encuentro entre aquello que es y no es, entre lo aparente, lo sugerente y lo que no es tan aparente ni sugerente. Ahí está ese interregno, ese mundo intermedio ambiguo en el sentido más positivo del término, porque permite todas las posibilidades, ¿no? Y esto, bueno, luego lo veremos con Iván también. Entonces vemos que en el caso de Fulcanelli pues habla de estos trabajos lingüísticos, de cábala fonética y también etimología. Él también trabaja mucho con la etimología, porque la etimología nos puede ayudar a encontrar nuevos significados a las palabras, y entonces poder profundizar también en los misterios del lenguaje, que como hemos visto al principio, el lenguaje de por sí ya es un reino simbólico que nos dice muchas cosas. Y ya para ir terminando, comentar que lo que nosotros proponemos aquí como lenguaje de los pájaros, y como era el significado más tradicional, lo de Fulcanelli es muy interesante, pero ampliando el significado de lo que es el lenguaje de los pájaros como lenguaje divino, básicamente es la actividad de la imaginación creadora. Es decir, la imaginación creadora es un órgano espiritual, es una facultad que une cielo y tierra, la tenemos todos los seres humanos. Cada vez que soñamos
estamos utilizando, aunque sea inconscientemente o casi inconscientemente, la imaginación creadora. Entonces, no confundir, por cierto, con fantasía. Fantasía es proyección psicológica, egoica y no tiene ninguna conexión con lo espiritual. La imaginación creadora es enlazar con lo espiritual, es la capacidad que tenemos de simbolizar la realidad que vivimos. Entonces, si entendemos que la percepción, que es experiencia de vida directamente, ¿no? La percepción es interpretación y la interpretación es encontrar significados, la imaginación creadora es un órgano facultad espiritual que espiritualiza la percepción. Entonces, a partir de ahí, se unen forma y significado, ¿no? Estamos hablando de símbolo, se unen silencio y sonido, oscuridad y luz, unidad y multiplicidad, ser y no ser, lo oculto con lo manifiesto. Precisamente por contener lo que es y lo que no es, o por ser y no ser, los símbolos están sujetos a infinitas modalidades y grados de experiencia y de interpretación. Por eso el símbolo nunca puede terminar de experimentarse ni de interpretarse. El símbolo es hermenéutica espiritual, interpretación espiritual. Eso es el lenguaje de los pájaros y lo que se hace con el símbolo. Entonces es interpretar y experimentar la realidad, cosa que por cierto no es un ejercicio intelectual sin más o un juego de palabras que realizan alquimistas o este o el otro, no funciona así. El lenguaje de los pájaros, la hermenéutica espiritual y la imaginación creadora, cuando se interpreta, cuando se experimenta directamente en la realidad, ha de transformarnos interiormente, radicalmente. Por tanto, aquí ya para terminar del todo, que ya me quedo sin tiempo, hay una serie de requisitos, una mini lista para poder empezar a conocer el lenguaje de los pájaros, ¿no? Una es precisamente la ubicación interior que tienen en su existencia. Dicho de otra manera, si uno realiza el camino espiritual y se compromete con un camino espiritual a realizarlo, se compromete con la misma divinidad, con el espíritu, con el ser, para recorrer la senda espiritual y lo va realizando, entonces se espiritualiza su mirada y por tanto puede empezar a leer el lenguaje de los pájaros. Si no hay anhelo espiritual, no puede haber interpretación simbólica. Eso sí que sería un juego que se convertirá en un círculo vicioso y que no nos llevaría a ninguna parte. Tiene que aportarnos algo, una comprensión, un abrir estamentos del ser, un penetrar en la dimensión espiritual cada vez más profundamente. De eso se trata el lenguaje de los pájaros, que es una experiencia de vida directamente, ¿no? Luego, por otro lado, también lo que aquí llamamos el recuerdo de sí, es decir, ubicarse en lo que uno realmente es, conciencia, chispa divina emanada del espíritu, del ser. Entonces, cuando hay recuerdo de sí, cuando uno se ubica en esa realidad que viene con la práctica espiritual y con la experiencia misma de ser, entonces a partir de ahí todo se dará por añadidura, como diría el Evangelio. Entonces, ese es el recuerdo de sí, ese ubicarse a todos los niveles en esa realidad espiritual trascendente. Estaríamos hablando entonces de que estamos en el ámbito de la semejanza, de la resonancia, de estar en la misma, vamos a decir, vibración, con todo lo que implica vibración, no en sonido, sino como también nos ha hablado antes Gaspar, de que es espiritualidad, es lo original, es lo ontológico, lo que todo lo origina y lo forma, es decir, cuando nos ubicamos en esa resonancia con el espíritu y sus manifestaciones, entonces de esta manera podemos implementar esa imaginación creadora que es la propia percepción y así podemos inspirarnos, podemos intuir que es visión directa de las cosas y así llegar a la interpretación del símbolo. Así que, ya para terminar, decir que el lenguaje de los pájaros es el aunar el ser con el saber, experiencia espiritual, no una experiencia, sino la experiencia vital que se va dando cuando vamos realizando el camino espiritual, ser, comprender, penetrar y el estudio que nos ayuda a tener formas, a estudiar además a los que nos preceden y que ya experimentaron lo mismo, y en ese aunar ese estudio y conocer también los lenguajes simbólicos de las tradiciones que estudiemos y no sacarnos de la manga las cosas, pues entonces así podemos conocer el lenguaje de los pájaros y en definitiva realizar el camino espiritual. Y con esto, bueno, pues termino mi ponencia. No he podido, claro, al hablar no he podido ver el chat ni nada, entonces, bueno, pasamos a la forma de, al chat, si queréis hacer algún tipo de pregunta. Me estoy viendo en la pantalla y gesticulo mucho más de lo que yo creía, por cierto. Bueno, pues pasamos a comentarios, si queréis hacer alguna pregunta, decir algo, y si no, pues pasamos ahora a la ponencia de Iván. Espero que os haya parecido interesante y os doy las gracias por asistir. Y bueno, pues lo dicho, luego también charlaremos más tarde.